Muy bien, y ahora estamos en comunicación con alguien con quien tenía muchísimas ganas de hablar. El 8 de enero va a estar presentando una vez más su libro que ya es un clásico y es un éxito de ventas absoluto, que es Mitos de la Historia Argentina. Él es historiador, es escritor, es divulgador también de información que tiene que ver con la historia de nuestro país y del mundo. Estamos hablando de Felipe Piña. ¿Cómo está, Felipe? Roberto te saluda. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Un gusto. Muy bien, un gusto para mí hablar con vos. Bueno, ya te tenemos dentro de muy poquito acá en Mar del Plata, una ciudad con la que tenés un vínculo bastante continuado, digamos. Sí, totalmente. Desde, bueno, primero como turista desde la infancia, por supuesto, como tanta gente, y después, bueno, ya es más de 25 años que inauguro el ciclo Planeta, ¿no? Así que me toca a mí inaugurar todos los años el ciclo, lo cual es un honor, por supuesto, y un placer también, ¿no? Excelente. Felipe, hay millones de temas porque la verdad es que nuestro presente siempre busca algún punto de conexión con el pasado, con la Sí. historia, ¿no? Los distintos procesos a través de los cuales nos hemos ido construyendo a nosotros mismos. La otra vez leía el título de un libro que leí hace un tiempo, ¿no? De Roy Ora y de Pablo Gerchunov, que decía La moneda en el aire. Pareciera que la Argentina siempre está con la Ujú. moneda en el aire. ¿Te da esa sensación Sí, de este momento en particular? sí, sí, totalmente. Sí, es muy bueno el libro ese porque habla efectivamente de los tantos periodos de incertidumbre que hemos tenido. Y sí, creo que sí, que estamos frente a algo conocido en un punto donde se reitera ciertos modelos de dólar barato, de bueno, ese tipo de cosas que pues sabemos que se reacomodan a veces bruscamente, pero también una gran incertidumbre, ¿no? De cómo qué va a pasar, qué pasará con nuestro país, ¿no? Sí, No digo en términos catastróficos, porque de ninguna manera, ojalá que no, y a nadie le conviene desde ya, ¿no? Pero bueno, sí, sí, evidentemente hay algunos cambios bruscos de la economía, no solo en Argentina, estamos en un escenario muy conflictivo a nivel mundial, a ver qué implica también la llegada de Trump a la presidencia con un modelo muy proteccionista, ¿no? ujú. ¿Cuánto va a afectar eso a los países exportadores como Argentina? Bueno, un escenario por lo menos incierto, yo no soy pesimista ni alarmista de ninguna manera, pero como decís vos, por lo menos estar atento a qué pasará, ¿no? Felipe, después de haber analizado durante tanto tiempo la historia, releer la historia, ver quiénes fueron nuestros líderes, ¿hay una especie de ADN también en el liderazgo argentino? ¿Hay características que se repiten, que se renuevan, Mm. que podamos entender también los liderazgos actuales, ¿no? Pero, ¿vos ves algo así de Sí. una especie de transversalidad? No, yo creo que no, creo que hay sí una sociedad muy acostumbrada a los liderazgos, ¿no? Ajá. Y líderes a su vez que se consideran únicos y reemplazables y que en general no construyen herencia, ¿no? Eso sí es una característica argentina muy clásica, donde ves que los grandes líderes no han dejado herencia, o los grandes o no tan grandes líderes no se han preocupado por dejar una herencia, ¿no? Y sino que todo pasa por ellos y un poco su desaparición política, física, lo que sea, implica generalmente una crisis dentro de sus propios espacios políticos, ¿no? Eso sí es una característica. También es una sociedad muy acostumbrada al liderazgo y eso también es un elemento que complica a veces lo institucional, ¿no? Hay muy poca confianza en las instituciones, lo cual se entiende también. No digo que se justifique, pero se entiende. Ujú. Y una cosa de que hay personas providenciales, digamos, o algo por el estilo, ¿no? Para los que se enganchan recién con esta charla súper interesante que estamos teniendo, estamos hablando con Felipe Piña, que el 8 de enero, ya ahora en 2 días, lo vamos a tener acá en Mar del Plata una vez más para poder disfrutar, ¿no? de la charla con él. Felipe, esto que decías, ¿no? De los liderazgos que no dejan o no le dan una continuidad a un sucesor, Mm, hubo intentos, ¿no? En algunos momentos de la historia de dejar un sí, sucesor. No sé, pienso en Hipólito Yrigoyen con Alvear. Roca en claro que algún le salió punto muy quiso, mal, ¿no? Le fíjate salió vos, ¿no? pésimo, sí. Sali- sal- Salió pésimo porque Alvear, que era un tipo importante dentro del partido, había sido embajador en Francia, un hombre Ujú. de las fortunas más importantes de Argentina, una familia tradicional, opta bueno, por de alguna manera no seguir el rumbo que marcaba Irigoyen y termina enfrentando y quebrando el partido, dividiendo el partido en dos, ¿no? El personalismo y el antipersonalismo que se llamó,
Ujú. o un radicalismo un poco más conservador que lo va a llevar a él a la presidencia y a los año y medio, 2 años ya va a crear su propio movimiento fragmentando el radicalismo, ¿no? Y Efectivamente. sí, Y fracasando también en ese punto, no como gobierno, porque fue un gobierno muy exitoso el de Alvear, pero sí como político, porque en las elecciones del 28 Irigoyen arrasa y el partido que representaba a Alvear, que no podía ir como candidato porque no podía repetir, fue un desastre, ¿no? O ujú, sea, Irigoyen sacó una avalancha de votos en contra de de la fórmula que representaba el alvearismo, digamos. claro. Además, una característica también de las campañas políticas de ese momento y sobre todo de Irigoyen, que hoy sería imposible de pensar siquiera, ¿no? Una persona que Sí, prácticamente no hacía campaña, digamos, no o lo hacía hacía en la campaña, un sombra. tipo que viene a instalar unas consignas muy potentes, Sí. digamos, de somos la causa contra el régimen. Ujú. Llamó a su gobierno, fíjate qué curioso, ¿no? Gobierno de reorganización nacional, que luego tiene Mirá, otras resonancias, sí, resonancias posteriores. Un poco la idea de terminar con el modelo conservador clásico, ¿no? claro. Eso es un poco lo que viene a hacer el radicalismo a partir del 16, que hace cosas muy interesantes como la reforma universitaria, la creación de IPF, bueno, muchos logros también del gobierno de Irigoyen y un momento muy difícil como la guerra, la posguerra, la convulsión social que provocó en el mundo la Revolución Rusa, ¿no? Que tuvo sus repercusiones también en Argentina. Ujú. Así que un periodo súper interesante el de Irigoyen. ¿Te sigue fascinando la historia argentina? ¿Sigue teniendo esa profundización de decir, che, a ver, me concentro no en el personaje principal de esta historia, me concentro en el Sí, segundo, en el tercero, y siempre te encontrás con que hay una puerta, hay una ventana, se sigue abriendo, ¿no? sí, sí, los llamados actores de reparto, por llamar de alguna manera, Sí. son interesantísimos, sí. ¿Alguno que te Sí, haya sí, llamado la las atención segundas últimamente? líneas. No, no sé si últimamente, pero en la historia vas viendo, qué sé yo, personas que de segundas líneas que son, y por a veces segundas líneas porque los han postergado, ¿no? Tenés gente, yo el año pasado hice una biografía de Güemes. Güemes aparecía como un personaje secundario, ¿no? Y Ujú. es un tipo central de la historia argentina a Sí. quien le debemos que el país no termine con suerte en Córdoba, ¿no? Es toda la frontera norte se pudo mantener gracias A él y a los a infernales. él y a los infernales, a las mujeres salteñas, que como su hermana Macacha, ¿no? Un Sí. proceso fascinante que ha sido un poco postergado por la historia, dándole un lugar secundario, probablemente por su condición de salteño y de gaucho, ¿no? Claro. Así, por ejemplo, en el año 7, 1907, cuando se arma el Panteón Nacional, el Ministerio de Educación, lo excluyen por su condición de gaucho, lo dicen explícitamente, ¿no? Felipe, estamos hablando con Felipe Piña, para los que se enganchan recién. Esta pregunta te la deben haber hecho 200.000 veces, pero no sé si tenés la respuesta o si va cambiando la A ver, respuesta, que es lo de Vargas Llosa, ¿no? La idea de, en ¿cuándo conversaciones se en la jodió? catedral, que Vargas Llosa dice, bueno, a ver, ¿cuándo se jodió el Perú? ¿Cuándo se jodió la Sí. Argentina? ¿Se jodió la Argentina? Pues esa también es una pregunta válida. Bueno, yo creo que se jodió, sí, institucionalmente y Ujú. poco también económicamente en el 30, ¿no? El 30 es un momento de gran quiebre Sí. en varios sentidos. Primero es el primer golpe así con todas las características. Ya había habido golpes en el siglo XIX, pero un golpe institucional muy potente, de quiebre de las legalidades, de cambio de la Corte Suprema, de remoción de jueces, de derrocamiento de un gobierno, proscripción de partidos, persecución, bueno, todo eso pasó en el 30, Ujú. que fue evidentemente un momento crítico de la Argentina, ¿no? Después yo creo que las otras concepciones de cuando se jodió ya tienen que ver con más posicionamientos ideológicos, ¿no? Eh, Aquella gente que es muy antiperonista dice que fue con el peronismo, pero si ves los números no fue tan así, sí evidentemente hay cosas ahí que criticables y que llevaron a esta, bueno, empezó otra historia, empezó la Argentina peronista y la Argentina antiperonista, ¿no? En ese momento. Se jodió seguramente, yo creo que se jodió muy seriamente en el 76, ¿no? Sí, Muy claro. seriamente, Eh, sin ninguna duda.
Felipe, te hago la última pregunta y te agradezco muchísimo, Sí. obviamente, tu tiempo. Me encanta conversar con vos y Ujú. sobre estos temas. Hay un presidente que hace recurrentemente alusiones a la historia, nos Ujú. trae personajes de la historia, creo que el principal que nos Sí, trae es Alberdi. sí. ¿Qué te genera a vos los presidentes? ¿Te gusta que los presidentes hablen de la historia? Me gustaría que hablen con más fundamento, digamos, ¿no? O Ujú. sea, yo creo que está buenísimo hablar de Alberdi, nada más y nada menos de Alberdi, un personaje extraordinario, un tipo realmente que el padre de la Constitución y un hombre que planteaba modelos muy interesantes de país, donde era un enamorado de los Estados Unidos, ¿no? Del modelo mercado internista de Estados Unidos, de Ujú. la idea del Estado muy presente en lo que tiene que ver con educación y muy ausente en lo que tiene que ver con el juego de las economías, pero tenía claro que el Estado tenía deberes irrenunciables, como lo dice en su libro Las Bases, ¿no? Habla de la necesidad absoluta de que el Estado se encargue de aquellas cosas que justifican su existencia y el pago de impuestos, como por ejemplo la educación, la salud pública, la seguridad, que son atributos indelegables del Estado, ¿no? Un hombre la guerra del Paraguay, por ejemplo, que se enfrentó con los liberales de su tiempo, como Mitre, que tuvo debates extraordinariamente enriquecedores con Sarmiento, ¿no? Otro grande de aquel momento, pero fíjate vos lo que era ese momento histórico donde para discutir escribió un libro cada uno, ¿no? Sí, Los debates hoy tenemos intratables, digamos. En sí, aquel claro. momento teníamos No, gente que para debatir escribe un libro, ¿no? tal cual. Me parece que está bueno tener un poco de nostalgia también de esa época. Sí, sí, porque el debate es tan sano, ¿no? Sí, No hay nada más aburrido que hablar todo el tiempo con gente que piensa como vos, digamos, ¿no? tal cual, tal Creo cual. que el debate con gente que piensa distinto es siempre enriquecedor, y eso nos está faltando mucho. Creo que hay mucho griterío, mucho insulto, mucha descalificación y poco debate, ¿no? Porque perfectamente cada uno puede pensar como quiere, que es justamente lo que hace rico a la democracia. El tema es cuando en esa cuestión se descalifica al que piensa distinto. Entonces ahí no, nadie crece ni nadie se enriquece con eso, ¿no? Felipe, Me te refiero en agradezco. términos intelectuales, obviamente, ¿no? Enriquecerse en términos intelectuales, ¿no? Sí, ni hablar, ni hablar. Claro, Además, la, claro. la riqueza que tiene este país es impresionante también en términos intelectuales y es... Totalmente, fíjate que es el gran país intelectual de América y a pesar de todo lo sigue siendo, ¿no? ¿sí? Y lo que los distinguió siempre fue eso, ¿no? Nuestros premios Nobel, nuestros escritores, nuestros músicos, nuestro cine, bueno, toda esa maravilla que hace la diferencia sin duda de la Argentina, por más de todos los pelotes, crisis y todo lo que hemos tenido históricamente, ¿no? Felipe, te agradezco muchísimo nuevamente el Bueno, tiempo, súper interesante la charla, van a poder disfrutar también de la charla una vez más en este ciclo tradicional ya de Mar del Plata, ¿no? De Planeta, el 8 de enero. ¿Venís unos y días siempre antes? con ¿Te entrada quedás unos libre, días más? libre y ¿Cómo haces? gratuita, ¿no? Eso. Sí, sí, voy un poquito antes y me quedo unos días Bien, a disfrutar Mar del Plata, que tengo, bueno, muchísimos amigos queridos. Y lo que quería aclarar es que la charla es con entrada libre y gratuita, ¿no? Esto es importante excelente, para sí. que la gente... Así que buenísimo. Sí, que Bueno, vayan querido, con muchas tiempo, gracias ¿no? y que vayan con tiempo para conseguir lugar, Sí, sí, exactamente, sí, sí. porque se hacen ahí Claro. unas colas enormes en las charlas de Felipe. Felipe, te mando un abrazo grande, muchas gracias. Bueno, que tengas un lindo año. Abrazo grande. Igualmente. Ahí estaba Felipe Piña, lo recontra conocen, historiador, escritor, es un gran divulgador de la historia argentina y se va a estar presentando el 8 de enero. Presenta una vez más, Mitos de la Historia Argentina, la edición de el 20º aniversario ya de este libro. Son las 2:01, vamos a hacer una breve pausa y seguimos hasta las 3 con los datos del día.